Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar con Joseba Azcárraga, portavoz de SADE. Muy buenas, Joseba. Hola. Bueno, hablamos de una manifestación que se va a celebrar este próximo sábado, 13 de enero, con el objetivo, ¿no?, de conseguir ese acercamiento de los presos de ETA pues, a cárceles más próximas, ¿no?, a sus familiares. ¿Qué esperáis de esta manifestación? Bueno, esperamos como otros años que sea masiva, ¿no? Que vaya mucha gente. Esperamos también que sea plural, ¿no? Como yo creo que vamos consiguiendo en los últimos años también, de que gente que en otras ocasiones no ha participado de ese tipo de reivindicaciones, pues participe. Y sobre todo, bueno, lo que estamos intentando transmitir es que un mensaje muy claro, ¿no? Que no estamos hablando de una reivindicación de carácter político ni tampoco de carácter partidista, sino fundamentalmente de un tema relacionado con el ámbito de los derechos, ¿no? Y en este caso de los derechos que tienen también los presos y presas, en este caso el colectivo de presos vascos, ¿no? Y ese es el objetivo. Creemos que va a ser, como comentábamos antes, numerosa. Hemos cambiado un poco el formato con relación a otros años, porque no solamente será la manifestación de la tarde, sino que desde por la mañana pues va a haber diferentes actividades, fundamentalmente festivas, lúdicas, en la zona más del casco viejo de Bilbao, y por tanto yo diría que es reivindicativa, es festiva y sobre todo dedicada fundamentalmente al colectivo, a la familia en general, no solamente para personas mayores, sino por ejemplo van a estar los payasos Porroch o Kepa Junquera como músicos, bueno, diferentes grupos musicales. Bueno, en definitiva queremos trasladar sobre todo a la sociedad vasca la necesidad de ir avanzando hacia espacios de convivencia en este país tras la decisión esperada de ETA de hace 6 años y pico de abandonar su actividad violenta, ¿no? La manifestación comienza a las 5:30 de la tarde, ¿no? A las 5:30 de la tarde, sí. ¿Se han producido avances este último año, el 2017? Hombre, en lo que supone el objetivo fundamental que nosotros perseguimos es, bueno, terminar con la política de alejamiento de los presos o la libertad de los presos que están gravemente enfermos, no ha habido ningún tipo de avance. Lo que sí ha habido avances importantes en lo que supone la voluntad de los partidos políticos y de las fuerzas políticas en relación a estos temas, ¿no? Es decir, durante este pasado ejercicio, por ejemplo, el Parlamento de Gasteiz, también el Parlamento de Iruña, pues todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular en Vitoria y de UPN en Navarra, pues acordaron de manera unitaria pues solicitar el fin de la política de alejamiento, solicitar también la libertad atenuada en su domicilio de los presos que tienen enfermedades muy graves. Y luego está también la unidad de los sindicatos, de todos los sindicatos, desde ELA hasta UGT, pasando por otros sindicatos más minoritarios, pues también pues tienen esta unidad de criterio a la hora de reivindicar este tipo de cosas, con lo cual ese sí que es un avance importante, ¿no? Al margen de que en lo que supone conseguir los objetivos concretos por los que trabajamos, pues estemos todavía en una situación de parálisis, ¿no? Me comentas ese cambio de mentalidad en los partidos políticos, sindicatos, pero ¿la sociedad vasca crees que está involucrada en este tema? ¿Lo suficientemente involucrada? Yo no me atrevería nunca a hablar de sociedad vasca como un todo. Yo sí que creo que hay una parte importante de la sociedad vasca que con una posición clarísima también contra la violencia que se ha practicado en este país, sí que en estos momentos también está valorando la necesidad de buscar fórmulas que permitan sobre todo avanzar hacia espacios de mayor convivencia en nuestro país, y eso requiere muchas cosas, ¿no? Requiere avanzar en la reparación del daño causado a las víctimas, por supuesto, pero supone también buscar fórmulas que permitan pues los temas a los cuales me refería anteriormente, ¿no? Que haya familias que al cabo del año recorran el equivalente a vuelta y media al mundo, 63.000 kilómetros al año, para visitar a un familiar preso durante 40 minutos, o que haya presos, en estos momentos ya son cerca de 12 presos, los que tienen la condena cumplida y siguen en prisión. Es gente que cumplió condena en cárceles francesas. Cuando fueron extraditados a España, España no cumplió la normativa europea y nuevamente ponen el contador a cero y vuelta nuevamente a cumplir, y ya el tiempo que han cumplido en cárceles francesas. Es decir, yo creo que eso va asumiendo una parte de la sociedad como necesario terminar con ello si queremos avanzar fundamentalmente hacia ese espacio de convivencia al que me refería antes, ¿no?
Claro, solicitáis ese acercamiento, ¿no?, de los presos, pero sí que desde el gobierno señalan que hasta que ETA no se disuelva del todo no se puede producir. Hay dos cosas, ¿no?, o varias cosas. Primero, la decisión más importante ya se tomó hace 6 años y medio, que es la decisión que tomó ETA de poner fin a su actividad violenta. Esa es la más importante. Por lo tanto, el resto de los movimientos que se han producido, por ejemplo, el desarme en el mes de abril, o sin duda la desmovilización o disolución que se producirá este año, son consecuencias del primer movimiento que se hizo, y el primer movimiento es la clave, es decir, bueno, se acabó la violencia. Por lo tanto, seguir utilizando, bueno, falta la desmovilización o falta la disolución para que yo cumpla la ley. No, oiga, usted tiene que cumplir la ley aunque ETA no se haya todavía disuelto. ¿Por qué? Porque la ley indica, entre otras cosas, el reglamento penitenciario, es que todos los presos deben de cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Eso lo dice el reglamento también penitenciario. Por lo tanto, usted no puede condicionar a lo que tiene que hacer una organización en un momento determinado con la legislación que tiene que aplicar a los miembros que han pertenecido a esa organización. Eso, desde mi punto de vista, es un verdadero chantaje y, sobre todo, es un incumplimiento de la propia legislación. Me gustaría hablar de un reportaje, Mochila de un Umeak, emitido en ETV, en el que se cuenta pues, la historia, ¿no?, el otro lado, de los hijos de los presos, esos recorridos que tienen que hacer, ¿no?, para ir a ver a sus padres. Por ejemplo, un niño, ¿no?, que sus dos padres están en Granada, en una prisión en Granada, y tiene que hacer el recorrido pues, para verles. Eres muy activo en Twitter, he visto, y decías que el Partido Popular había criticado y se había enfadado porque los niños y niñas hijos de presos vascos explicaban, ¿no?, cómo recorrían estos kilómetros para visitar a sus padres y madres, y decías, ¿no?, que la verdad les molestaba. Sí, claro, es decir, que al final es un reportaje que viene a expresar el sentimiento de unos niños de muy corta edad que llevan en muchos casos bastantes años, sí, desde su nacimiento, sí, recorriendo montando en un autobús los viernes a la tarde en una localidad en Guipúzcoa, Vizcaya, donde fuere, yéndose hasta el puerto Santa María y volviendo el domingo a la noche derrengados después de 30 o 40 minutos de visita, ¿no? Claro, tú hablas de un niño que tiene al padre y a la madre en la misma prisión, pero es que hay otros 10 niños que tienen también al padre y a la madre encarcelados, pero en este caso en cárceles diferentes y a distancias kilométricas importantes una de otra, con lo cual se impide mucho más también la normalización de las propias visitas. Bueno, ese reportaje, que a mí me parece que es un reportaje humano, pues sí que, por las declaraciones del Partido Popular, que ha pedido la comparecencia de la directora del ente de ITV, pues se ha sentido molestos. Bueno, es decir, pero esa es la verdad, es decir, no podemos ocultar que esa realidad existe. Y el argumento que algunos han empleado, dicen, no, también tienen que salir los niños o niñas de hijos de asesinados. Pues claro, pues que salgan, pues por supuesto que tenemos que conocer también la realidad. Bueno, de hecho se conoce mucho más esa realidad, porque los medios de comunicación también la han expresado muchísimas más veces que en esta ocasión de estos otros niños, ¿no? Pero por tanto no podemos anteponer ¿por qué a estos sí y a otros no? No, oiga, que salgan todos y que el sufrimiento es un sufrimiento colectivo. Aquí hay muchos niños y muchos ciudadanos y hombres y mujeres que han sufrido la práctica de la violencia y que tienen derecho también a expresarse, ¿no? ¿Cuántos presos, no sé si manejas el dato, se encuentran actualmente dispersos en las distintas cárceles del están país? Dispersos en 70 cárceles entre España y Francia, y yo creo que la semana pasada eran 302 presos. Sí que es cierto, el otro día yo leía un reportaje en un medio de comunicación que cuando ETA tomó la decisión de abandonar la violencia había 700 y pico, y ahora ya hay 300. Sí, es cierto, claro, pero no es que hay 400 menos porque el gobierno ha flexibilizado su legislación, no, hay 400 menos porque han cumplido íntegramente la condena y han ido saliendo de prisión, pero sí que ha habido 300, a los cuales hay que decir que el 95% de esos 302 presos, el 95%, están todavía en primer grado penitenciario. Es decir, desde que entraron en prisión, y algunos llevan 30 años, siguen manteniéndose en el primer grado penitenciario, que es un grado que anula multitud de derechos que puede tener un preso dentro de la cárcel, desde las libertades condicionales, los permisos, la posibilidad de tener destino dentro de prisión para dirimir las penas por el trabajo. Es decir, el 95% no puede hacerlo porque está en primer grado.
y si vemos el mapa general de la población reclusa española, los miles y miles de presos y presas, solamente el 1,5% del colectivo general está en primer grado, con lo cual se ve claramente que hay una política penitenciaria, yo diría, de carácter vengativo hacia un colectivo determinado de presos y presas. El gobierno suele decir, no pueden tener la consideración de presos políticos. Son ustedes quienes están dándoles esa consideración diferenciada de presos diferentes al colectivo general de presos y presas en este país. Por lo tanto, hay una aplicación sistemática de una legislación excepcional que, entre otras cosas, lo que está posibilitando son cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Porque la propia legislación excepcional que se aplica a este colectivo lo que plantea es la prisión efectiva de hasta 40 años de prisión, es decir, imposibilidad de redención. Claro, cuando alguien entra con 20 años en prisión o 25 y sale a los 65 después de 40 años, pues por supuesto que estamos hablando de una cadena perpetua encubierta, ¿no? Retomando el documental, el colectivo de víctimas del terrorismo ha criticado que esta cadena emitiera este espacio sobre los hijos de los presos sin mencionar los nombres y los delitos de sus padres. ¿Qué le dirías al colectivo de víctimas del terrorismo? En el caso de las víctimas, yo absoluto respeto. Yo nunca entro en debate y sobre todo en criticar los planteamientos que hace. Haría una diferenciación que hacen las víctimas o que hacen los colectivos de víctimas. Yo a las víctimas total respeto y sobre todo apoyo y solidaridad. En el caso de los colectivos de víctimas yo mantengo una posición más diferente. Yo creo que hay colectivos de víctimas en los cuales, yo creo que la politización es clarísima, ¿no? Pero ante una afirmación de estas características, es que no estamos hablando de sus padres. O sea, estamos hablando de niños, en muchos casos, de estos 100 y pico niños que tienen 7, 8 o 9 años. Estamos hablando del castigo que se está infligiendo a los niños que no tienen ningún tipo de culpa del delito que hayan podido cometer sus padres. Por lo tanto, ¿a qué viene ahora la utilización? Bueno, hay que decir que el padre de ese niño que tiene que recorrer 2.000 kilómetros está en la cárcel porque secuestró, porque mató, asesinó a no sé quién. No, mire, ese no es el debate. El debate es que a ese niño se le está infligiendo un castigo cuando no tiene ningún derecho a recibir o ninguna obligación de recibir un castigo de esas características. El otro día una madre de un preso que lleva ya viajando a Sevilla 20 y tantos años, todas las semanas, me llamaba por teléfono y me decía, al llegar a Vitoria de vuelta de Sevilla, he visto el cartel que ponía prisión de Zaballa y he dicho, ¿y por qué yo tengo que irme hasta Sevilla cuando aquí hay una prisión prácticamente vacía y donde mi hijo se ha cometido un delito por el cual ha sido juzgado y condenado, no podría estar como están otros presos, ¿no? Pero eso es lo que nosotros denominamos fundamentalmente venganza, ¿no? Una venganza que, y sobre todo 6 años después de la decisión de ETA, yo diría que no tiene mayor sentido, ¿no? Es lícito, ¿no?, que una cadena pública emita este tipo de programas. Por supuesto. Pero sí que desde el colectivo señalaban que la cadena se ha negado a emitir documentales sobre las víctimas. Concretamente un documental realizado por Iñaki Arteta. No lo sé, yo no sé si se refieren a un documental muy concreto. La verdad que yo no soy quien para defender a la cadena pública vasca, entre otras cosas porque también tengo muchas discrepancias con una de las cosas que se hacen ahí, ¿verdad? Pero al margen de esa consideración, yo creo que tanto la televisión pública vasca como la multitud de cadenas públicas, la pública española o privadas españolas, constantemente están trasladando también la situación de las víctimas. Ahora, si se refieren a un documental muy concreto, pues yo lo desconozco, pero yo creo que no es un argumento serio para contrarrestar lo que el otro día fue el documental o las entrevistas que se realizaron en el reportaje al que se ha referido usted, ¿no? Otra de las peticiones es el escarcelamiento de los presos que se encuentran enfermos. ¿Cómo se encuentra esta situación? Porque ahora mismo, actualmente, sí que hay un preso que se encuentra bastante enfermo. ¿En qué situación está? Presos con la consideración de gravemente enfermos hay 12 que se conozca y hay otros 9 que todavía no se ha dado a conocer su situación porque ellos mismos han pedido que no se dé a conocer, entre otras cosas porque su propio núcleo familiar desconoce cuál es la gravedad de la situación que tienen, ¿no? Con lo cual estamos hablando de unos 22 o 23 presos gravemente enfermos.
hay uno, que es el caso de Ibon Iparraguirre, que posiblemente es su situación más delicada, con unas defensas mínimas, fruto de un cúmulo de enfermedades que tiene, ¿no? Y al cual, bueno, pues se le está negando esa libertad atenuada. Últimamente se ha decidido que pase, en este caso, al Hospital Aitameni de Mondragón, pero sigue habiendo un número importante de presos que están ahí y que no tiene mucho sentido que estén ahí, porque no estamos hablando de una libertad, que salgan a la calle, y que no estamos hablando incluso de una prisión atenuada en su domicilio, pero que puedan ser tratados de sus dolencias fuera de los muros de la prisión. Y esto es lo que los colegios de médicos están planteando, esto es lo que se hace por ley a otros presos que están en situaciones, yo diría en algunos casos, con menos gravedad que estos. Yo quiero recordar, porque es conocido y público, ¿no?, que otros presos acusados por delitos también de terrorismo, como es el caso del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, o quien fue teniente coronel Galindo, con condenas realmente importantes, sobre todo la de Galindo, de 75 años, pues pasó unos meses en prisión y porque tenía una arritmia fue puesto en libertad. Yo no critiqué esa puesta en libertad, pero si comparamos ese tipo de actuación de la justicia y de las autoridades políticas españolas con Galindo y la comparamos con lo que está pasando con este tipo de presos, no podemos decir que la justicia sea igual para todos. Entiendo que respecto a este tema de momento no hay movimiento. No, estás absolutamente parado, ¿no? También quería ver, porque el colectivo de presos de ETA ha expresado su total disposición a asumir sus responsabilidades en los atentados cometidos. ¿Crees que esto sirve de algo? Sí, la verdad que se le ha dado mucho eco informativo a unas declaraciones de hace 3 o 4 días de un preso de la cárcel de Granada, que está en la dirección del colectivo de presos. Sí, es el portavoz. Pero no es nada novedoso. Yo quiero recordar que en diciembre del 2013, en un acto que tuvieron en Durango, ese colectivo de presos, hicieron público un documento que decía varias cosas, pero 2 cosas importantes. Primero, un reconocimiento al daño causado, pero eso se hizo ya en el 2013, y segundo, que iban a hacer uso de la legislación penitenciaria. Con lo cual, bueno, ahora se le ha dado importancia porque se ha vuelto a repetir el mismo ofrecimiento, el mismo planteamiento, pero sin duda son pasos. A mí me parece que todos los pasos que se den en esa dirección son positivos. Es decir, ¿por qué? Porque claro que ha habido un daño que se ha causado, y se ha causado mucho daño, y hay muchas víctimas, pero también tengo que decir que hay más de una violencia que se ha ejercido en este país, no solamente la violencia de ETA, que por número de víctimas sin duda es la más importante, pero ha habido otras violencias que se han ejercido en este país que ha causado muchos muertos. Es decir, el terrorismo de Estado, o el terrorismo de bandas de extrema derecha o bandas parapoliciales ha causado más de 200 muertos en este país, y eso también son víctimas a las cuales debemos también respeto y reparación. Yo no quiero equiparar, pero sí que creo que es importante reconocer la existencia también de otras violencias ejercidas en este país. También señalaba que por parte del colectivo existe voluntad de participar en un diálogo constructivo con las propias víctimas. ¿Es esto aconsejable desde tu punto de vista? Bueno, de hecho ya se hizo no recuerdo el término que se empleó, los diálogos restaurativos. Yo creo que se denominó a unos diálogos que se hicieron en la vieja cárcel de Nanclares. Se hizo entre presos de ETA desvinculados de la organización con víctimas. Y yo creo que son diálogos que tienen interés, ¿no? Sobre todo, yo sé que es difícil, sobre todo en el caso de las víctimas, sentarse con quien ha sido el victimario en este caso, ¿no? Pero a mí ese tipo de planteamientos y de ofrecimientos a buscar fórmulas de entendimiento, de diálogo, siempre nos va a acercar mucho más a ese espacio de convivencia, e incluso de reconciliación, aunque es complicado hablar en términos de reconciliación, ¿no? Pero cuando menos de convivencia, el diálogo siempre puede acercar, y por lo tanto a mí el ofrecimiento me parece que tiene interés, ¿no? Antes de pasar a hablar con nuestros tertulianos, me gustaría saber qué esperas de este 2018 y en qué vais a trabajar desde SARE. Bueno, esperemos que sea la última manifestación que hacemos, que en enero del 2019 no hagamos ninguna otra movilización, que las cosas avancen, que los problemas o los objetivos por los cuales trabajamos vayan solucionándose. Bueno, esperamos todo eso, pero una cosa es esperar y otra cosa es confiar que se produzcan, y tal como yo veo el panorama es complicado. Pero no es menos cierto que se están consiguiendo avances importantes, es decir, el que como comentábamos antes, las fuerzas políticas mayoritariamente alcancen acuerdos en los parlamentos de Pamplona o de Gasteiz,
o que las fuerzas sindicales todas, pues también. Es decir, son elementos que hace un año no existían, ¿no? Y por lo tanto, yo me quedo con lo positivo y ahí vamos a seguir avanzando, ¿no? Que los acuerdos, por ejemplo, que se hacen en los parlamentos de Gasteiz o de Iruña en favor del fin de la política de alejamiento o de la libertad de los presos enfermos, que sean acuerdos que se trasladen también a Madrid, que es allí donde se debaten las cosas, donde se aprueban las leyes y donde se pueden derogar las leyes. Que no vale decir, no, ya el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta, ahora hay nuevas fuerzas del cambio y tal. Pues utilicen ustedes también las nuevas fuerzas del cambio para terminar con situaciones que puedan considerarse injustas, ¿no? Yo creo que ese es el paso que ojalá en el 2018 podamos dar, ¿no? Bueno, pasamos a hablar con nuestros tertulianos. Miren Fernández de Landa, muy buenas. Egunon. Pachi Gómez. Hola, y Ramón Garín, muy buenas. Bueno, que empezamos con Miren, por ejemplo. Bueno, yo simplemente, la verdad es que es un gustazo escucharte, porque todo el trabajo que hacéis por los derechos de las personas penadas, y en este caso de este colectivo, me parece importante, y hemos coincidido absolutamente en todo lo que has dicho contigo. A mí me parece importante también saber cómo percibe el colectivo de presos estas movilizaciones y estas manifestaciones que se hacen en apoyo de que puedan tener los mismos derechos que el resto de penados. Y luego, por otra parte, cuando vosotros, el colectivo, no sé si llamaros plataforma o SARE, la red de SARE, también hacéis luego un trabajo cuando los penados, estos presos salen de la cárcel, hacéis un trabajo con ellos de apoyo, de volver a una normalización, si es que después de 40 años en la cárcel y a 800 o 900 kilómetros de la familia se puede hacer luego una vida, digamos, normalizada, ¿no? No sé si... Bueno, dos cosas. Una, con respecto al primero, bueno, yo creo que los propios presos y presas, cualquiera, estos o cualquiera, si ven que hay un apoyo exterior y sobre todo hay intentos de avanzar y de buscar soluciones, pues siempre se ve con un grado de esperanza de que la solución esté más cerca, ¿no? Con respecto a lo segundo, nosotros, nuestra función fundamentalmente es trabajar en el ámbito de defender lo que entendemos que son derechos de los presos y presas en estos ámbitos a los cuales me he referido. Luego hay algunas otras asociaciones al margen de la nuestra, en concreto Arrera es una asociación que trabaja en ese ámbito, ¿no? Que cuando los presos salen, pues ven cuál es su situación, o cuál fue su situación laboral en su momento, si la tuvieron, y después ver un poco cómo se pueden, en aquellos que están todavía en edad laboral, podrían integrarse nuevamente, o la tramitación incluso para la posibilidad del cobro de las pensiones correspondientes o lo que fuere, pero eso es una asociación diferente que nosotros ahí no entramos. Bueno, yo dos cosas. Una, un poco referencia a lo que comentáis del documental. Yo no estoy de acuerdo en absoluto en que se utilicen niños ni en un caso ni en el otro. Es decir, documentales de ese tipo en temas tan complejos y la utilización de los niños no me gusta. Eso es un tema que yo creo que hay que intentar evitar, que para eso están los adultos, que se puede plantear el problema de la misma manera, yo creo que de la misma manera, sin la utilización de los niños. Se podría haber hecho el mismo documental con las familias, etcétera, sin la utilización de menores. Creo yo que eso pues habría que tenerlo en cuenta también, que hay que proteger también eso. Y luego, referente un poco, yo tampoco entiendo muy bien, a ver si me puedes explicar un poco, de si después de 6 años, en los cuales ya ETA abandonó un poco las armas, es decir, ¿qué sentido tiene el que ETA no proceda a una disolución inmediata, que es algo que se puso encima de la mesa para modificar todo lo que sería un poco este proceso de penitenciario? Es decir, han pasado 6 años, ¿por qué? Yo no lo entiendo, es decir, ¿por qué no se acomete esa disolución? Y se pueden dar pasos para que el gobierno pueda ceder y pueda ceder o pueda empezar a tomar otro tipo de vías con los presos que están alejados. Es algo que después de 6 años no lo entiendo. Bueno, intento trasladarte mi opinión al respecto, ¿no? Con respecto al primer tema que planteas, bueno, respeto esa opinión, pero yo creo que también es bueno que sean los propios afectados quienes reflejen ese sentimiento, es decir, no solamente en el caso de los hijos de presos y presas, sino también en el caso de las víctimas. Yo no creo que sea negativo, pero bueno, al margen de esa consideración, el resto, pues mira, es muy sencillo. ¿Por qué se tarda tanto, por ejemplo, con el desarme? Desde la decisión de octubre del 2011 al desarme de abril del 2017. Entre otras cosas porque es el propio gobierno español quien puso 1000 trabas para que se produjera este desarme.
Es decir, yo quiero recordar que cuando ETA toma la decisión hace 6 años y medio de abandonar la violencia, hace un ofrecimiento al gobierno español para iniciar un proceso de entrega de las armas, como se ha hecho en otros países donde ha habido una violencia de estas características, en el caso irlandés o el caso colombiano más reciente, ¿no? Y el gobierno lo que vino a decir es que ellos no querían saber nada, y si eso se retrasó años. Hasta que en el caso de Iparralde hubo un grupo, que se denominó Artesanos de la Paz, que trabajaron en una formulación para conseguir ese desarme. ¿Por qué en el caso de la disolución se está tardando tanto desde ese octubre del 2011? Porque están en 74, bueno, ahora en 70 prisiones. Y porque ese es un debate que se tiene que hacer entre el colectivo de presos y presas de cómo se formula esa disolución. Si se hubiera producido como se invitó al gobierno a hacer, igual que en el caso irlandés, donde una vez de que ya el caso del IRA toma la decisión de poner fin a su actividad, se les concentra a todos en una o dos prisiones, ese debate se solventa en poquísimo tiempo, Claro, si están en 70 prisiones y si lo que se pretende es que todos participen de ese debate y decidan la necesidad de esa disolución, pues es obvio que al no tener internet en las prisiones, ¿verdad?, bueno, de utilización, el debate se alargue de manera sin duda excesiva. Pero la culpa, en este caso, yo tengo que decir que no lo tienen los presos de ETA. Hola, Joseba. Hola. Da gusto oírte con la calma con la que tratas un tema tan sensible, ¿no? Y yo hay una cosa con la que estoy de acuerdo contigo, con tu partido y con tus criterios. Es decir, una opinión general. Es decir, yo creo que la dispersión de presos, que es un castigo a las familias, porque los presos al final, si no pueden moverse de un pequeño recinto, pues les da lo mismo estar aquí que allá. El castigo es para las familias. Claro. Y las familias, que se sepa, no han delinquido, que decir, por lo menos no han sido acusadas de nada, ¿no? O sea, por tanto, quiere decir, aplicarles lo mismo que se aplica a cualquier delincuente común y que esté lo más próximo a sus familias, pues por seguridad, por confort, incluso por alivio espiritual de los presos y de las familias, ¿no? Yo no sé por qué no lo hace el gobierno español, la verdad, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza, ¿no? Por tanto, yo hay que decir, no ahora, desde hace ya varios años mantengo públicamente esta postura, ¿no? Que decir, el Estado, el gobierno, no puede ser rencoroso, no debe ser rencoroso. Y si es rencoroso, se lo tiene que aguantar, porque yo creo que tiene que estar a favor de la gente de bien, y la gente de bien, me refiero a la gente que no ha delinquido. Es decir, no digo que los que hayan delinquido alguno también sea gente de bien, que sea de alguno y que los hay, ¿no? Pero si los traemos, como decías tú hace un momento, si los trae el Estado, es decir, a prisiones cerca de su domicilio, ¿tú crees que ETA se disuelve en poquitos meses? Ahí, Ramón, yo no relacionaría el tema de la disolución de ETA con el hecho de que puedan ser trasladados aquí, porque ese no es no creo que es el debate que tiene en este caso ETA en el caso de la disolución. El problema de la disolución, como comentaba Pachi, es fundamentalmente la imposibilidad práctica de poder debatir de una manera asambleas, eso, ágil y tal, el hecho de la disolución. Y de hecho, yo estoy convencido que se va a producir antes del verano. No tengo datos precisos, pero yo tengo la convicción de que eso se va a producir. Por lo tanto, yo no uno ambos elementos, ¿no? Lo que sí creo que el fin de la política de alejamiento, y por supuesto compartimos ese tema, no tiene sentido seguir manteniendo, no tuvo sentido en su momento, porque a quien se le inflige un castigo es al familiar, que es el que tiene que viajar. Bueno, yo quizá inicialmente le puedo buscar una explicación, que decir, porque entonces en las cárceles estaban tramando acciones terroristas, ¿no? Que decir, mientras los separo, bueno, la posibilidad de tramar se la minimizo. Pero no es el caso desde hace casi 7 años. Pero, ¿no? Ramón, incluso desde el punto de vista estratégico, también fracasó el gobierno en ese planteamiento, si ese fue el objetivo, porque recordar que yo creo que la política de alejamiento se produce hace 29 años, en el año 89 creo que fue, y desde entonces que se produce esa política de alejamiento y de dispersión, fíjate el tiempo que ETA ha seguido actuando, con lo cual estratégicamente ese planteamiento también ha sido un error, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que, y es un poco lo que he intentado trasladar a vuestra compañera, lo que tenemos que intentar es avanzar hacia ir retirando esos obstáculos
que impiden fundamentalmente, bueno, pues que en la calle podamos tratarnos con cierta normalidad, es decir, y que se deje de infligir castigos absolutamente gratuitos a un colectivo familiar que no tiene por qué tener nada que ver con lo que han podido hacer sus familiares presos. Es decir, ese es el objetivo. Pero, es decir, el hecho de que, y volviendo a lo que comentabas antes, Ramón, el hecho de que se han trasladado mañana a cárceles, por ejemplo, a Zaballa, los presos vascos, ni va a agilizar ni va a retrasar la decisión de ETA. Es decir, la decisión de ETA se va a dar, pero fruto de ese debate que yo creo que está bastante encarrilado. Pues Dios te oiga, ¿no? Dios te oiga. A mí, más que Dios, Zoido. Zoido también, ¿no? De todas maneras, de las armas que decía el gobierno español, el gobierno francés que tenía ETA, solo ha aparecido poquito más de la mitad. ¿Qué pasa con el resto? Es decir, este resto que falta no puede ser un impedimento para el Estado para dar pasitos hacia la normalización. Yo no sé si faltan armas. Lo que dicen, yo tampoco. Pero las autoridades judiciales francesas han dado por terminado el desarme. Y yo me fío mucho más de las autoridades judiciales francesas en este tema de que han dado por finalizado el desarme y, por lo tanto, el control del armamento existente, que lo que después el gobierno español ande diciendo que si falta no sé qué, no lo sé. Yo me fío de quienes han sido notarios de ese desarme, y en este caso los jueces y también las autoridades políticas francesas. Pero hay datos concretos, que de las últimas, digamos, apresamientos de armas de ETA, que decir, a un arsenal sacaron tantas pistolas y no han aparecido más que la mitad. Es decir, o sea, en algún sitio están, ¿no? Sí. O los han vendido a las guerrillas colombianas, no lo sé. No, las guerrillas colombianas también han dejado de existir, ¿no? No, yo sinceramente, yo creo que el desarme práctico está realizado. Pues cuando hay un armamento importante durante tantísimos años, pues bueno, el que al final todo no haya aparecido, a mí no me produce ningún tipo de preocupación en este aspecto. Quiero decir que el IRA no entregó las armas, y se dio por finalizado todo el proceso violento en aquel país. Con lo cual, a mí, y no lo digo por ti ni muchísimo menos, no, pero el seguir argumentando, no, es que ETA no se ha disuelto, es que ETA le faltan no sé cuántas pistolas. Mire, ETA ya tomó una decisión en octubre del 2011 que esa es la más importante que se ha podido tomar en todo este proceso. Por lo tanto, no sigamos poniéndole impedimentos a una serie de pasos que se tienen que seguir dando. Estoy de acuerdo contigo. Que no lo decía por ti. El paso importante se ha dado, llevamos 6 años y medio sin atentados, sin secuestros, sin presiones. La calle está mucho más normalizada, falta camino por recorrer, pero a mí me han insultado mucho por la calle, pues por pensar como pensaba, y ahora no me insulta nadie. Algo ha evolucionado y trabajo queda por delante todavía, ¿no? Trabajo que tienen que hacer básicamente las instituciones, que tienen que intentar normalizar, intentar suavizar, no crear polémica, no crear tensión. Y yo en esto, sabiendo, como sabes, que no soy nacionalista, creo que el gobierno vasco lo está haciendo bien. Con lo cual, bueno, pues ánimo por él y que siga en esta labor, ¿no? Bueno, recordamos esa manifestación este sábado a las 5:30 de la tarde. Parte desde la casilla de Bilbao y, bueno, como todos los años, finaliza en las escalinatas del Ayuntamiento. Aparte de esto, también una jornada con diversas actividades. Con juerga, ¿no? Muy bien, o sea, pues muchas gracias por haberte desplazado hasta este Gran Hotel Laguar a hablar con nosotros. Vale, igualmente. Y nosotros despedimos a nuestro invitado y volvemos con la tertulia.